Al personal clase 9. Incinerar e irradiar el interior de los recipientes de contención de SCP-008. Todos los especímenes reprimidos y las mutaciones cristalizadas derivadas de SCP-008 repórtense inmediatamente bajo el protocolo Adversum G2-79. Al personal clase 9. Incinerar e irradiar el interior de los recipientes de contención. Cumplimiento del Código de Defensa del Personal clase 9. Activación del protocolo Adversum G2-79. G2-79 es zona roja, peligro biológico clase 10. Repito, G2-79 es zona roja. Las experimentaciones bioquímicas del Dr. Lewis infligen severos daños colaterales por inercia. Las experimentaciones bioquímicas del Dr. Lewis infligen severos daños colaterales por inercia. Activación del protocolo Adversum G2-79. La erradicación de los especímenes reprimidos y las mutaciones cristalizadas derivadas de SCP-008 ha sido aprobada con la condición de ejecutarla en el plazo de 3 horas. G2-79 es zona roja, peligro biológico clase 10. Los agentes se precipitan al ascensor, cargando sus armas y respirando agitadamente. El sudor corre por sus frentes mientras los números descienden en lo alto de la pantalla de la máquina. ¿Qué está pasando? Hay una conmoción, y yo apenas puedo creerlo. El elemento necrófago está libre. El Consejo ha dado la orden de borrar información material no oficial. Actúa con mayor seriedad. Tío, por favor, estamos hablando de esas cosas, ya sabes, los juguetes del señor Lewis. Tratándose de juguetes, ¿en dónde se supone que está nuestro contingente? Requerimos de un mínimo de 5 agentes. Mis compañeros prefieren huir a enfrentar la cólera del señor Lewis. Le tomó mucho tiempo trabajar en ese proyecto, y a nosotros unos días entablar amistad con él. El personal clase 9 ya se encargó seguramente de esos renegados. En cuanto a los pacientes experimentales, los exterminaremos nosotros. Sobre el destino de esas cosas de las que hablas, bien sabes que no depende de nosotros. No nos asignaron esa misión. Para tener frente a esos monstruos feos hasta la náusea. Me dan asco con solo pensarlos. Estamos llegando. Nos dividiremos. Tú ocúpate de los sujetos del ala este, y yo, del ala oeste. No pondrán resistencia. Espera, y ese griterío que crece más y más. Y ese ruido. Tranquilo. La puerta del ascensor se abre, mientras un humo espeso y con olor a carne podrida inunda el aire. Fuera se extiende el pasillo alumbrado alternadamente por luces rojas, entre vidrios rotos. De repente cae del otro lado una señora relativamente joven, como si hubiese estado apoyada contra el relieve de metal de la entrada, sus puños herméticamente cerrados y sus ojos enrojecidos por el llanto. Doctora Shaw. Exclaman los agentes y la levantan de los hombros. Sus ropas impermeables se muestran gironadas y una herida sangrante le escuece en el abdomen, son huellas de dientes. Tras ella, una estela de sangre recorre el pasillo, perdiéndose en la oscuridad y las intermitencias de luz famélica. Ella sonríe, medio moribunda, la voz ronca. Es peor de lo que creíamos, tomen este decodificador de archivos de prioridad alfa, agentes, y llévenlo con el Dr. Lewis. El código es Wolfgang Mozart 89. Las instalaciones de G2-79 están perdidas. El protocolo Adversum ha fracasado porque el diagnóstico del problema es equívoco.
Hay una irregularidad cuántica en el comportamiento de SCP-008-6, una mutación derivada de SCP-008, no puede contenerse. Han caído como hormigas. Los demás se han resguardado tras un campo de taquiones, pero la fuente de energía no los abastecerá por siempre, y la otra cosa los está diezmando. Salgan de aquí cuanto antes o... Por unos segundos, en sus ojos se dibuja una expresión irónica para luego decaer en sombras negras e inanimadas. Había fallecido. El agente la arrastra con la ayuda de su compañero al interior del ascensor. Después se incorporó, desenfundando un propulsor de taquiones. Volveré en unos minutos. Quizá alguien haya quedado con vida. Pero su compañero lanzó una risa histérica, nervioso. No creo que eso deba importar ya, tío. Yo lo vi todo, a través de las cámaras de monitoreo. Dijiste que el personal clase 9 erradicó a mi contingente por desacato a la cláusula de obediencia, pero en verdad los eliminaron porque no eran humanos, era una bromita, una agridulce y simpática bromita lo de que tenían miedo. ¿Qué quieres decir? Mierda, con que una irregularidad cuántica. ¿Eh? Bueno, verás. La infección se ha difundido de una forma impensable para asimilar el que no se trate de una simple ruptura en el sistema de contención. Los especímenes han sido responsables de este hecho, multiplicando infectados en agentes de rangos inferiores, sí, pero, ni siquiera el personal de clase 9 confrontó con éxito a los huéspedes de SCP-008-6, no precisamente por la acción del virus sino porque se liberó a... Creo que lo intuyes. Si aún hay sujetos con vida aquí, te aseguro que tienen los segundos contados. En fin, si nos enviaron después de nuestros compañeros caídos en acción, es por cuestión de estrategia. Nosotros tampoco debemos vivir para perdernos junto con la información restringida. Somos testigos indeseables, no terminó su frase porque un recio puño le rompió las narices. Idiota. ¿Y por qué no me lo hiciste saber antes? Aún así salvaré a quienes pueda y como sea los conduciremos arriba. Nosotros también tenemos los segundos contados. Gritos resuenan a lo lejos entre estampidos de balas. Se expande el humo concentrado, cubriendo el espacio con un húmedo gris que apenas permite ver más allá. Entonces los disparos desesperados y los aullidos espantosos de los agentes se confunden en un violento mar de alaridos. Nos largamos. Pero dijiste que... es una orden. Una mezcla caótica de gritos inarticulados y gemidos aumenta con una fuerza vertiginosa. Cuerpos que golpean el suelo, ronquidos que estremecen las gargantas, dedos alargados que arañan. No es posible, ya están aquí, a menos que se trate de él. Aprieta el botón. Rápido. Unos pasos graves retumban en la distancia. Entre la niebla una masa oscura se acerca cada vez más y a una velocidad pasmosa. Maldita sea. Las puertas ceden y proceden a sellarse. Antes de que el resquicio se cerrase por completo, un rostro inmenso y deforme, coronado de cuernos y lleno de pústulas encendidas, asomó fuera de la oscuridad, como en una fracción de segundos, elevando metros por encima del piso su gigantesco cuerpo pútrido y desnudo de piel, expuesto a fibra viva, revelando cada músculo hinchado de su tronco y sus extremidades corpulentas. A juzgar por su apariencia, parecía confirmar la existencia del más ambicioso proyecto del Dr. Lewis, SCP-003. Pero no había tiempo para detenerse en semejantes especulaciones.
Con la sangre hirviéndole en las sienes, los agentes sintieron remecerse la estancia entera debido al poderoso golpe que retumbó contra las puertas selladas, que se doblaron sobre sí, peligrosamente abolladas. El ascensor inició su pesado movimiento hacia arriba. Era liviano en verdad, pero dotado de la resistencia de un búnker. Debemos perforar su cabeza. No podemos arriesgarnos, le advierte el agente a su compañero, esforzándose por respirar, observando el cráneo exánime de la doctora. Este respondió asintiendo con un gesto mudo. Un disparo sonoro y los sesos salpicaron las paredes de acero. Ironías de la vida. Y pensar que 3 horas antes comían unas hamburguesas en la cafetería, haciendo bromas y comentando sobre las trivialidades de sus mediocres existencias. Mientras los números en el contador de la pantalla disminuían y las luces rojas giraban, reflejándose en las superficies de la plataforma, ambos, transpirando, sofocados por la adrenalina, se entregaban a los recuerdos del ayer, cuando atendían a la esposa de la que se divorciaron, al hijo que el cáncer venció, la deuda que no se pagó y que embargó sus objetos de valor. Verdaderamente, eran ironías universales. 100 metros más arriba las puertas volvieron a abrirse, señalándoles el término de su trayecto. Ambos rostros ensangrentados, tensos, turbios, por un breve instante comunicaron alegría, pero al otro lado los esperaba un grupo de agentes clase 4, usando máscaras de gas y trajes especiales. Al notar los rayos infrarrojos, el grito de súplica se ahogó entre sus dientes. Sin previo aviso ni piedad, los agentes clase 4 descargaron la metralla de sus armas, 10 balas por segundo. Cuando al fin las humeantes bocas de las pistolas cesaron a la imposición del oficial, los 3 cuerpos se hallaban irreconocibles. Equipo de reconocimiento, esta es la doctora Shaw, sobreviviente del incidente. Los agentes hicieron bien su trabajo. Aquí está el decodificador, dijo el oficial, inclinando la mirada. Luego habló a sus subordinados. Clausuren todas las entradas a G2-79 a lo largo del sexto perímetro. Quiero ojos y oídos en las áreas 13ª y 20ª del sector 4. Las instalaciones submarinas de G2-79 conciernen a la ejecución automática del protocolo Adversum. Y usted, Dr. Reynolds, dígame qué demonios pasó allá abajo. Los agentes se apartaron en tanto el oficial se dirigía al joven científico que permanecía arrodillado y con las manos en alto. Sucede que, estábamos investigando las posibles reacciones de SCP-008 en un simulacro exponencial. Adaptamos un ecosistema artificial para ese propósito y analizamos las consecuencias de la injerencia de la nueva cepa de SCP-008, es decir, SCP-008-6. Era un producto insólito en el cultivo de pirones de SCP-008G2-79. El proceso tomó 3 años. Sea directo. ¿Qué fue lo que hicieron exactamente? SCP-008-6 es una mutación anómala de SCP-008, una especie de transustanciación, por decirlo así. Las otras mutaciones son meros accidentes que no sobreviven más que por espacio de 3-5 milisegundos. Pero SCP-008-6 no solo sobrevivió, sino que corrompió el oxígeno y lo mutó a un gas venenoso que empezó a devorar tierra y árboles, como un proceso de descomposición acelerado. En conclusión, el ecosistema artificial se redujo a polvo y cenizas. Dr. Reynolds, sea directo por el amor de Dios. En el acto, el oficial le encajonó una pistola en la frente. SCP-008-6 cobró inteligencia. Desconocemos cómo o por qué.
Comenzó como una alteración de los equipos de sonido, distorsiones en el espectro de la luz y, en nosotros, un apetito desmedido por alimentos ricos en proteínas. ¿Pero está usted loco? Máteme si cree que le estoy gastando estúpidas bromas. El virus variante afectó la continuidad psíquica de nuestras mentes. Rompiendo las leyes de la física, nos transmitió sus deseos. Los aparatos lectores de energía electromagnética enloquecían. Muchos de entre nosotros fuimos poseídos, y liberamos a los sujetos experimentales y a los especímenes resultantes de la dinámica bioquímica con SCP-008. Cuando nos percatamos de lo que pasaba, era demasiado tarde. Movidos por la desesperación, deshabilitamos la celda de contención de SCP-003, en la suposición de que arremetería contra todos, infectados y sanos, sin diferenciaciones. Esto nos traería una oportunidad para redimirnos, para huir. Olvidamos el precio que implicaba. Solo yo logré llegar aquí. Me acaba de decir que SCP-008-6 le habló. Técnicamente sí. Como una voz extra en mi conciencia, y se refirió a SCP-682. ¿Cómo? Se rió. Juraría que esa retorcida voz se reía. Un huésped, sí, tales fueron sus palabras. El oficial dio la media vuelta y apretó un botón en su nuca. Central en el satélite Prometheus, aquí el oficial, informando acerca del estado de G2-79. En vista de los acontecimientos y la brecha en el sistema de convenciones para regular incidentes extraordinarios, SCP-008-6, derivado patológico de SCP-008, representa una amenaza a nivel Patmos Omega, escenario de fin del mundo de clase XZ. Contacten con los medium y los psíquicos en la nómina y que rastreen la posición de SCP-008-6 y comparen las vibraciones existentes en su atmósfera con la de SCP-682. El estado de las instalaciones inferiores es altamente nocivo. El estado de la base superior de G2-79 es inestable. Recomiendo discreción. Aquí, central en el satélite Prometheus. Oficial, el Consejo ha dictaminado la aplicación generalizada del protocolo Adversum, suspensión de un escenario de fin del mundo de clase XZ. Se lanzó una bomba termonuclear de 100 kilotones a las 21 horas con destino a G2-79, incluyendo la base superior y los terrenos inmediatos a 1000 km a la redonda. Marcando impacto en 5 minutos y contando. SCP-682 será eliminado de acuerdo con la orden expresa del Consejo del Parnaso, responsabilidad que recae en SCP-003. No interfiera en su huida. SCP-003 representa una amenaza proporcionalmente letal a las incidencias orgánicas de SCP-008-6, pero dadas las circunstancias, no podemos permitirnos que la infección se propague a nivel mundial. Los riesgos se prestan a un 100% de probabilidad, sin errores en los cálculos. Le he enviado el decodificador de archivos de la base de datos de G2-79. Lo tendrá en su base de datos en 0,5 segundos. Ahora, tan solo pido un favor, el único, quiero que se le envíe unos saludos a mi esposa y a mis hijas, siempre las he amado, y siempre las amaré. Agradecemos su cooperación. La fundación está en deuda con usted. Nos aseguraremos de que su muerte haya valido la pena. El oficial solloza, y sin poder resistir más, rompe a llorar. Sus subordinados lo contemplan atónitos. Damas, caballeros, ha sido un honor haber compartido con ustedes tantos momentos. Que la muerte nos una aún más, dice esbozando una sonrisa.
dice, levantando al joven científico de su postramiento y lo abraza. Los agentes lo saben, lo presienten. Y las lágrimas arrasan sus ojos. Algunos susurran el nombre de la madre anciana, otros el de su hijo recién nacido. Intercambian abrazos y palabras llenas de calor, y cuando el oficial ríe con ellos a carcajadas, burlándose del destino, un resplandor enceguece las pupilas, y fulmina cuerpos y canciones que pudieron cantarse como despedida. La espesa nube en forma de hongo luminoso asciende en el cielo, preñada de bramidos ensordecedores que azotan la tierra.